¿Qué tal amigos? Buenas noches tengan todos ustedes. Eh, Quiero hacer un video acerca de muchas cosas que vamos a estar hablando, ¿no? Eh, Sucede que actualmente pues estamos en una sociedad que tiene mucho interés por las, por la política principalmente. Y prácticamente pues hay mucho vínculo social por medio de las redes sociales. Entonces eh, creo que es importante hablar al respecto. Es importante, pues más que nada, no informar a la sociedad como un todo, ¿no? Sino como es, cada orientación cultural a la cual cada quien esté pues orientado. Entonces, eh, aquí hay pues muchas cosas que juegan a favor y en contra de nuestra cultura pues mexicana. Una de ellas es que principalmente nuestra sociedad tiene ahorita actualmente su estabilidad económica por medio del capitalismo. Cuestión que como que ahorita actualmente por medio de la misma sociedad no pues no se considera como tal un capitalismo, o no, no es que no se considere, sino que no se trata como tal un capitalismo. ¿Por qué? Porque nuestra nuestro desarrollo histórico ha dado pauta para que nuestra industria no se pueda desarrollar como tal capitalista. Entonces, gracias a la opresión, sobre todo ideológica y política, no se ha podido desarrollar nuestra industria. Entonces, las consecuencias son que debido a todo eso, pues ahora nuestra industria es más, más global, pero al mismo tiempo de ser más global, como se relaciona con las redes sociales, que las redes sociales, su misma sus palabras lo dice, están más vinculadas al socialismo tal vez. eh, Nos vemos permeados a tolerar las injusticias del gobierno, en este sentido que son con un control comunista. Al ser un control comunista, al oprimir a la gente, o sea, más bien al ser comunista, pues prácticamente pues invaden tus derechos, te, nos vigilan, o sea, si se meten en nuestros teléfonos, se meten en nuestra privacidad, o sea, su carta de presentación, uh, pues que ellos puedan, ahora sí que, tomar tus pertenencias, tus datos, y ellos hacer lo que les convenga. Entonces ahí juegan papeles fundamentales de leyes, pero pues prácticamente no todos somos pues licenciados, ¿no? Entonces ahí se empieza a convertir en una opresión, y empieza a verse pues influenciado por el comunismo. Entonces, ¿qué pasa? Que como tal eh, hay una tendencia, se crean tendencias que están intencionadas para debilitar al capitalismo y a los países capitalistas. Entonces, si aquí nosotros estamos hablando de que, no sé, el desarrollo del capitalismo se ha, ahora sí que los países capitalistas, como lo son Estados Unidos, Canadá, México, en este sentido,
se ven influenciados por esa manipulación. Poco a poco lo que van a hacer es debilitar a Estados Unidos o América del Norte, entre los países de América, que no es Latinoamérica, es América, porque Latinoamérica es de los latinos. O sea, y nosotros nunca, en América nunca aprendimos latino. Y no es que lo rechace o que no lo quiera, sino que como tal es muy importante tener presente las palabras correctas. Ah, bueno, como tal, si la intención es debilitar a Estados Unidos por sus principios históricos, que se remontan también a la historia de los antiguos mexicanos, en ese lapso de tiempo también a los antiguos americanos. Estamos hablando de que una parte de la historia fundamental de Estados Unidos es su desarrollo de las culturas nativas. O sea, ellos como sí lograron unificar una nación y en ese sentido pues una potencia económica que es el capitalismo de Estados Unidos, en el que adoptó también ciertas características de muchos países de América. Entonces, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, hay una influencia de los países que tienen tendencias marxistas y comunistas por apoderarse del orden público por medio del voto popular. Entonces, eso a grandes rasgos sí nos está afectando porque pues no deja que nosotros tengamos independencia como tal industrialmente, porque al apoderarse del voto popular tiende a que las masas que son el proletariado y los obreros, por falta de criterio, de criterio pues hacia su salario, adopte estas sugerencias que siempre están relacionadas al apoyo al obrero, pero al mismo tiempo lo deja en esa tendencia de estar en contra y no lo desarrolla como tal, o sea, no desarrolla su manufactura, sino que simplemente se queda el poder central, que es pues ahora sí que eh, la, ¿cómo decirlo? Hacia dónde va dirigido o hacia dónde se va a dirigir el obrero. Bueno, eso ha pasado desde la Primera Guerra Mundial con la Revolución. Primero fue la Revolución y luego fue la Guerra Mundial. Ah, lo que pasó ahí fue que, pues por medio de la guerra se empezaron a vender más armas y Estados Unidos dejó de apoyar como lo hacía en esos principios la Revolución de México. También tiene que ver con que México siempre ha estado vinculado más a países europeos y orientales, en este caso ya, que al país de Estados Unidos como tal. O sea, al estar más que se relacione más con países europeos, está descentralizando su poder, descentraliza su poder político y lo manifiesta por orden popular. O sea, las oleadas marxistas. También eso tiene que ver, como lo estamos diciendo, con la revolución, cómo se fue desarrollando y qué papeles fueron desarrollando las personas del pueblo. Uh, las cerveceras también.
O sea, las tradiciones, cómo se van cambiando, cómo se, cómo se van vinculando con ese proceso político de la lucha de clases que es distraída por cosas como la bebida o como las drogas. Entonces, eh, no solamente pasa en la Primera Guerra Mundial, que México en todo caso, después de enfrentar, o sea, como tal, el país, no el país, sino el gobierno como tal, al tronar a los principales líderes sociales, como lo fue Pancho Villa y Emiliano Zapata, eh, empieza a mezclarse con esas corrientes políticas pues europeas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pancho Villa estaba más relacionado con el norte, con Estados Unidos. Otro país hubiera sido México si hubiera seguido el legado de Pancho Villa. Y no tanto de las armas, sino de la relación de países. Pero como Estados Unidos en ese entonces estaba muy, muy influenciado por la guerra y por los intereses mundiales, al ser una potencia mundial también, pues yo me imagino que se distrajo y también o sea, del colmillo que le meten las personas que son, en todo caso, eh, muy relacionadas a los países fuera del contexto americano. Entonces, eh, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también cómo se va desarrollando todo ese pedo del capitalismo. Y ahora eh, cómo lo podemos nosotros manifestar. O sea, el que por decir México haya actuado como país neutral, que no haya actuado a favor de la guerra, pues no solamente a México, sino a otros países les perjudicó en el aspecto industrial, donde pues como tal no los únicos países que pudieron eh, manufacturar ciertas mercancías industriales fueron los países participantes en la guerra. Dejó afuera a México, y México en ese sentido pues es un país petrolero. Uh, en esa lucha de economías que se iban desarrollando y que al mismo tiempo internamente iban creando enlaces pues estadistas, eh, mucho tiempo se fue consumiendo de Estados Unidos hasta los años 2000 o un poquito después o antes. Entonces, uh, ¿qué pasó en México del año 2000 hacia adelante? Que nosotros teníamos esa industria de manufactura y al mismo tiempo de compra y venta. Entonces siempre había personas que inmigraban, había inmigrantes de México hacia Estados Unidos, pero hubo como que varios factores, como por ejemplo las Torres Gemelas, que perjudicaron la relación de México con Estados Unidos. Entonces, esa economía ilegal, que siempre de alguna manera estuvo muy relacionada con lo federal, en vez de sentar una base precisa, sobre todo en México, creó esa homogeneidad de que todos los países pudieran tener acceso a la economía capitalista, pero al mismo tiempo prohibió la industria nacional. Entonces, por ejemplo, estaban los cassettes,
No, nosotros comprábamos un producto de un artista y ese cassette lo podíamos reproducir y al mismo tiempo lo podíamos, ¿cómo se dice? Volver a grabar en otro cassette y ya teníamos el mismo cassette del mismo artista. Entonces, eso, pues de alguna manera es piratería, ¿no? Pero eh, al final de cuentas, esa industria no se manejó bien como el monopolio que tiene que existe de trasfondo. O sea, yo al comprar un artista, eh, no solamente estoy comprando su producto, sino también su nombre. Entonces ese nombre, al comprarse, tiene más posibilidad de reproducirse, entonces tiene más posibilidad financiera. Entonces nosotros nos manejamos bajo el concepto de si vas a hacer una industria, necesitas comprar a la industria como tal original. Eso también se debe al, digamos que desarrollo de compra y venta con Estados Unidos, el carro que tiene que tener sus papeles y todo ese pedo. Entonces, ¿qué pasó? Salieron los cassettes, entraron los discos y los discos fue lo mismo. Entonces podías comprar un disco y ese disco lo podías comprar en pirata. Ya no era tan sencillo, ya tenías que comprar el disco como tal pirata porque tenías que tener un aparato para poder quemar los discos, o sea, para poder reproducirlos. Y lo mismo con antes del disco, el VHC. Entonces, ¿qué pasó en México? Pues empezaron la venta de la piratería como tal. Entonces la venta de la piratería también fue una trama muy extraña dentro de nuestro capitalismo. ¿Por qué? Porque nuestra industria nacional empezó a ser más adoptada por la industria internacional. O sea, ya no puedes comprar el hecho en México. Ya era más difícil comprar el hecho en México. Ya empezaron a entrar los productos chinos. Y no es que esté mal el producto chino, la verdad es que el producto chino, a diferencia de muchos productos a nivel mundial, es que tienen una buena calidad de manufactura, pero tienen una calidad de materiales muy baratos, porque esos países, al ser países de desarrollo mundial, pues pueden conseguir los productos más baratos. Entonces nosotros por esa guerra, que no quiero pensar que haya sido también influenciada por el zapatismo, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al levantarse en armas y ellos declararse que estar en contra, que es su derecho también, al ellos estar en contra del Tratado de Libre Comercio, también eh, ellos tienen la tendencia a adoptar mercancías de otros países. O sea, en ese tratado, en ese levantamiento, ellos se olvidaron también, o fueron olvidados, o no fueron pronunciados como tal, a tener que adquirir mercancías solamente nacionales, como lo dice sus palabras, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, al crecer en sociedades manipuladas por ese idealismo político, también ellos, de alguna manera, la economía absorbió ese contexto y pudo conseguir mercancías más baratas. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad vemos como, por ejemplo, en países del sur, de todo el sur, solamente se manejan autos
japoneses, eh, más que nada autos japoneses, en todas las zonas del Pacífico y me imagino que también en zonas como Veracruz, los transportes son van japonesas. Todas las empresas industriales para transporte de personal utilizan camionetas japonesas. Y no es que yo esté en contra de la industria japonesa, sino que, bueno, no solamente el transporte de personal, sino la utilidad de la industria japonesa como un servicio, como por ejemplo las motos de reparto, las motos que traemos los motociclistas que trabajamos en ese empleo, son motos japonesas, Yamaha, Suzuki, Honda, pero que durante mucho tiempo también ellos, si bien sus mercancías eran económicas, actualmente ya está cambiando eh, ese sentido. ¿Por qué? Porque ya está el mundo queriendo adoptar o pasar de los países eh, que utilizan petróleo por energías limpias, ellos llaman energías limpias. ¿Y qué va a pasar en un sentido? O sea, ¿qué está pasando actualmente? Que, por ejemplo, una moto Honda una Honda Rebel, hace 20 años, la conseguías en 65,000 pesos. Ahorita una Honda Rebel 2024 la consigues en 125,000 pesos. ¿Por qué? Porque ellos al estar más, estar a la punta de esa industria, ellos tienen que desplazar a la industria petrolera. Entonces, ¿qué va a pasar con México en un futuro? Que cuando todos los países se pongan de acuerdo de desplazar a la industria petrolera, los costos van a subir del petróleo porque no va a haber el mismo el mismo consumismo, y todas las cosas como el plástico, que son a base de petróleo, van a costar más o el doble. Entonces un carro va a pasar de costar 200,000 pesos a 400,000 pesos, y la gasolina va a ser más cara, y nosotros vamos a tener que consumir productos eléctricos que van a tener la mitad de durabilidad. Entonces tú vas a tener que comprar un carro que va a costar más caro todavía. Entonces, por ejemplo, eh, un, un auto pues ya no va a tener la misma función. Entonces, ¿qué sucede con esta reflexión? O sea, ¿hacia dónde va el país capitalmente? Si estamos dejando que que otros intereses se apoderen del orden público. O sea, realmente como tal, es muy fácil ya para todas esas empresas pagar una nota en cualquier periódico o tener una entrevista o traer una empresa al país para poderse apoderar del orden público y que nosotros sigamos sometidos bajo ese contexto de industria. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros pues adoptemos la tecnología. Esta tecnología que pues es muy consumista. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, una persona dedicaba, no sé, 10 minutos, a lo máximo una hora a su teléfono, y todo el día le dedicaba a su trabajo, a la lectura, al estudio, al deporte. Y ahora en la sociedad es muy frecuente ver que los lugares de deporte, los lugares de lectura, los lugares de trabajo están prácticamente a la mitad. O sea, ya la gente ya
realmente vivimos de la sensación llenamos nuestra sensación de soledad por medio del teléfono. Entonces, no es que, pues, realmente sí está mal. ¿Por qué? Porque no existe un control. Los gobiernos prefieren que nosotros estemos consumiendo todo el tiempo porque les estamos dando dinero. O sea, nosotros tener eh, a nosotros estar reproduciendo el video de una persona le estamos dando dinero por su reproducción. Entonces ellos prefieren estar ganando dinero de nosotros estarlos viendo y ellos de alguna manera son más influyentes que en vez de como gobiernos de, que vean el desarrollo de las personas, generen una crítica informativa y educativa en ese sentido. O sea, ¿qué diferencia existe entre una persona que estudia 8 horas de diferentes materias o que tiene el hábito de la lectura a una persona que estudia 3 o 2 horas al día o que a su vida le dedica 1 hora o hasta media hora de lectura al día? Entonces la calidad, eh, pues ahora sí que mental o la calidad, nuestra calidad actual está degradándose de una manera como el cambio climático. Entonces, todas las verdaderas o sea, los verdaderos economistas no están en ese sentido de como también muy influenciados por el qué pasará, ¿no? O sea, estamos en ese misterio del sí adoptaré esto, el no adoptaré esto. Entonces, los gobiernos centrales actúan de una manera pues muy inconsciente. Es muy inconsciente lo que está pasando. Porque nosotros gracias a estar todo el tiempo en el teléfono, estamos generando morbo en nuestra cabeza. Y ese morbo está permitiendo que las personas se actúen de una manera muy, muy, muy inconsciente. O sea, antes sucedía un asesinato y la sociedad lo protestaba como en su derecho, ¿no? Y actualmente, desde, no sé, como el del 2000 y algo, ha sucedido tantos asesinatos que en otros tiempos sería el estado de Hitler o sería un estado asesino. Y actualmente ese estado en su función de derecho, porque al mismo tiempo también o sea, la tecnología es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque al expandir la frecuencia de personas que ven ese pedo, también expande las posibilidades de que otras personas puedan invadir tus datos. A mí me pasa, hay personas que sin yo conocerlas me observan y yo ni siquiera las conozco. Entonces, el ser influyente ahorita actualmente es una cadena de negocios para que otras personas puedan hacer negocio con tu información personal. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno actúa de una manera inconstitucional, pero constitucionalmente. O sea, ellos dicen que el Estado constitucional les permite, la alta constitucionalidad les permite estar dentro de tus derechos personales y de tus intereses, siendo que la Constitución dice lo contrario. La Constitución dice que no pueden difamar información tuya ni tu información personal. Eh, que como tal, si eres una persona pública, ellos tienen que darle sentido a eso, pero no de una manera represiva. O sea, es por eso que es anticonstitucional. Entonces, por ejemplo,
Si yo fuera autor de un delito, el gobierno como tal tendría que girar una demanda y yo tendría que saberlo. Ellos tendrían que venir a visitarme y yo tendría que tener un proceso. Pero como tal no soy partícipe de ningún delito, entonces no puedes difamar mi información. Y eh, hay veces que el gobierno actúa así, o sea, el gobierno roba tus datos y eso que genera que dé la posibilidad para que ese rubro, para que ese empleo del robo de datos se pueda vender más. O sea, las cadenas de los informáticos tiene sus intereses más a tope. O sea, ya ahí no es el delincuente, ya no solamente es el güey que te asalta, sino también el güey que roba tus datos. Y entre tanto, pues está el que roba personas, el asesino que mata a todos esos güeyes que precisamente son güeyes a sueldo. Pero al darle continuidad a ese mercado, el gobierno trata como de decir, no, nosotros tenemos el control, porque realmente sí hay un control y siempre ha habido un control. O sea, el control de las drogas siempre ha existido, el control de todo el tiempo ha existido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de los productos chinos. El producto chino, cuando tú lo vendías, de repente era que caían los del AFI y ya de repente se llevaban todo a la verga. Pero, a ver, ahorita casi toda la tecnología es china, entonces nosotros como tal no podemos ir al gobierno y decirle, a ver, ¿por qué vendes el producto chino? ¿Por qué estás dándole prioridad al producto chino si el producto nacional no tiene una base? Entonces, ¿qué hacen? Que utilizan tu información. Ah, entonces siempre ha existido ese orden, pero al tener una mayor utilidad sistemática, pasa de ser un orden capitalista a un orden comunista, o con tendencias al comunismo o al marxismo. O sea, es un capitalismo disfrazado, no, es un comunismo disfrazado o un fascismo, porque el comunismo es generar riqueza, ¿no? A los estándares gubernamentales, pero a todos los estándares. Y aquí en México lo que se está adoptando con toda esa influencia. Aquí lo que está pasando es que está haciendo una clase social alta y otra pobre, donde están eliminando a las clases intermedias. Y la clase alta son una lucha también de clases entre, entre lo que son los privados y el gobierno. O sea, el gobierno se está apoderando de las empresas nacionales, no solamente de las empresas, de todos los negocios, por medio de represión, para ellos buscar una autenticidad gubernativa y una representación pública, eh, haciendo que las personas que trabajamos solamente tengamos derecho a una base, y no podamos tener mayores ingresos, porque como supuestamente la seguridad es la mayor prioridad, ellos están sacando mucha ventaja de ese aspecto. Entonces es un fascismo
disfrazado de capitalismo que para mayor cosa está en la pasada de toda América que va a Estados Unidos, y todas esas personas que van a Estados Unidos están en países de desarrollo o de subdesarrollo muy parecidos. Entonces juegan con el contexto Latinoamérica. No somos Latinoamérica, somos América, pertenecemos al capitalismo, y como tal debemos de respetar las corrientes de las cuales somos eh, dependientes en este aspecto. O sea, si somos un país de América y capitalista y dependemos una gran mayor parte de Estados Unidos, lo que debemos de consumir son sus productos. Sus productos. ¿Y por qué? Porque yo lo veía el otro día en una conferencia de una persona estadounidense que fue a un país extranjero, y muchas personas eran europeas. Entonces ellos estaban en la tendencia a crear la guerra. O sea, como si la guerra fuera un mercado totalmente seguro, ¿no? Entonces ellos están con la idea de que con la supremacía, o sea, están con la idea de la supremacía, y no debe de ser así. O sea, Estados Unidos se ha portado de una manera muy excepcional con los países, tanto de América como del mundo. Entonces no tenemos nosotros por qué eh, ver eso como una percepción capital. O sea, no es algo seguro. Estamos totalmente de acuerdo al negocio, pero no a un negocio que tenga que ver con guerras o con personas armadas. O sea, si existen personas armadas, todo el tiempo han existido personas armadas. Pero, pues en esta reflexión, hasta dónde llega su poder, ¿no? O sea, y hasta hacia dónde nos está llevando, porque pues pueden ser personas de poder o pueden tener el poder que quieran, pero realmente cuando no existe una gestión, cuando esas personas que son los pistoleros y agarran y hacen dinero y se van a Europa porque allá les ofrecen mejores estándares económicos, pues ¿qué pasa con los países de América? O sea, eh, ¿qué pasa con esos países también al final de cuentas? Al, al, al verse realmente permeados de ese sistema, pues crea unas políticas demasiado sucias, y el ciudadano común no está ni apto para eso, ni está preparado. O sea, una persona común nada más piensa en su trabajo, en su familia y en su dinero, y hasta ahí llega su racionismo, y una persona así pues piensa en muchas cosas que la sociedad no tiene ni la menor idea, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en un futuro con México? O sea, eh, van a seguir apoyando a las empresas orientales para poder tener cosas más baratas cuando nuestro producto realmente ya es caro. O sea, cuando el producto no tiene por qué tener esos estándares económicos. O sea, yo totalmente estoy de acuerdo a que, la influencia debe de ser americana. Y, y así es como nosotros este producto lo podríamos conseguir de Estados Unidos, pero este me lo vendieron en 500 pesos, ¿no? Si hubiera comprado si lo hubiera comprado de un producto americano, me hubiera costado a lo mejor 1000 pesos o 2000 pesos, y ya no lo hubiera alcanzado a comprar. Entonces no hubiera alcanzado a comprar ese lujo. Pero también tiene que ver con qué es, cuáles son los negociantes que van a Estados Unidos y dan la cara como mexicanos a traer esas mercancías, cuando realmente pues nuestra economía es totalmente casi americana. O sea, los camiones son americanos en su mayoría, y ahorita ya quieren meter
de camiones eléctricos. Pero si nos fijamos realmente en los camiones estadounidenses, o sea, en la industria de camiones estadounidenses, la mayor parte de los camioneros adoptan camiones clásicos. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos extranjeros? Venderles esos productos a los mexicanos o a las empresas mexicanas que ya tienen una línea de camiones, para que ellos al ir a Estados Unidos compren esos mismos camiones pero de modelos más actuales, para que ellos los vendan y ellos puedan seguir no teniendo la participación industrial como tal. O sea, en México, eh, uno de cada 5 carros es americano, o de marca Chevrolet, Ford. Y en Estados Unidos, hacia cuánto está el ascenso de autos. O sea, antes que eran puros carros americanos y hoy japoneses también. Pero ya ahorita actualmente la industria japonesa predomina en el sentido industrial. Entonces no es que esté mal, sino que la manufactura de los países subdesarrollados ya no tiene como tal ese conocimiento. O sea, te venden un carro que el carro ya tiene que tener una lista de composturas muy, muy detallada. Y antes, actualmente, el carro que te vendía el americano tenía una función básica, una mecánica básica y no tan electrónica. Entonces, nosotros como tal, como economistas, estamos adoptando los rubros de países que están más orientados al marxismo y al socialismo y al comunismo. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va México y hacia dónde va Estados Unidos? ¿Hacia dónde va América? Ahí pues, se los dejo de tarea.